Un saludo a todo el auditorio y gracias por recibirnos en sus casas. Estamos en Conceptos en Juego, un programa del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hola Joaquín, hola Alejandro. ¿Qué tal? De nuevo estamos aquí, vamos a charlar. ¿Quién se anima a tirar los dados y poner el concepto de hoy en la mesa? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues como la idea que tenían era hablar de la libertad, entonces deberíamos de poder tirar realmente el dado y hablar de cualquier cosa que no fuera la libertad, a lo mejor también, ¿no? Sí. Sería un buen comienzo diferente para hablar de estas ideas. Pero bueno, la idea que teníamos para compartir con la gente que nos ve desde su casa, desde su celular o la computadora o donde sea, era hablar de la libertad, ¿no? Como un concepto y un tema y algo de importancia filosófica, humana, social, a través del tiempo, y que de principio pues involucra muchas cosas que nos importan, yo creo. Por un lado, pensar que la libertad pueda ser o pueda desarrollarse o hacerse presente en varios ámbitos, pero que siempre va a involucrar o que pueda involucrar una elección, una decisión y una acción, ¿no? Y bueno, ya después podríamos hablar de libertad en el pensamiento, a modo de conciencia, pero quiero decir, o sea, al parecer es un tema que a todos nos va a importar y además desde el cine, la música, muchas otras cosas, ¿quién no habla de libertad? ¿Quién no quiere ser libre? Y una pregunta es, ¿en la actualidad también somos libres? Bueno, pues entonces juguemos libremente con la libertad. Me parece importante decir, pensamos en la libertad sobre todo cuando dudamos de ella, cuando vemos en juego esa posible libertad que en esta sociedad, en este tiempo que nos ha tocado vivir, pues conocemos. Es decir, nosotros no vivimos las luchas por la libertad. En nuestro tiempo ya han sido abolidos casi todos los gobiernos que aprueban la esclavitud, si es que existe todavía alguno, que no lo sé. Pero el hecho de saber que en este país y que en otros países del mundo aún hay gente esclavizada, nos muestra que el trabajo con la libertad no es una cuestión de una declaración, solamente decir, somos libres, sí, qué bonito suena en papel, pero el conjunto de acciones y el conjunto de personas libres no pueden confiarse ni dormirse en sus laureles. Es una constante búsqueda, un constante enfrentamiento por sostener ese derecho que se consiguió. O sea, no fue un privilegio regalado, fue un derecho conseguido, la libertad material, más allá de la libertad conceptual que podríamos también discutir. Uh-huh. Podrías estar hablando esto de la libertad formal, ¿no? La libertad que de alguna manera está contemplada en las leyes, ¿sí? De esa manera, ¿no? Sí, en las leyes, en textos de filosofía, en textos de política, se habla de una libertad una libertad teórica. O sea, se supone que todos los hombres son libres, y en este país cualquier hombre y mujer es libre, solo por pisar el territorio mexicano, hasta donde yo recuerdo. Pero nos topamos luego con la realidad, o sea, y vemos que ese concepto de la libertad queda muy mellado. O sea, no podemos hablar de una libertad si nos enfrentamos a la complejidad del mundo en el que vivimos. O sea, hablar de una libertad humana global me parece en este momento
no real, no concisa y no material. Pero precisamente por eso habría que hacer las distinciones y saber en qué términos, ¿no? En qué términos podemos estar hablando de la libertad. Porque, por ejemplo, si hablamos, Isaiah Berlin, por ejemplo, decía, bueno, ¿qué es la libertad? Bueno, la libertad es el hecho de que nada ni nadie, ninguna circunstancia me evite accionar, ¿no? Y sabemos que eso, pues tampoco es algo que se dé de manera total, ¿no? O sea, siempre va a haber una cierta condicionante, ciertas cosas, ¿no? Del territorio, de la condición social, de la condición política, que constriñan, cuando menos, si no es que eviten o obstaculicen de manera absoluta, al menos sí que constriñan un ejercicio de la libertad. Y entonces nos podemos meter acá y eso a nivel, Isaiah Berlin está hablando a nivel social, está viendo la libertad desde un punto de vista político, ¿no? Si ninguna persona o grupo de personas obstaculiza mi acción, eso a ese nivel. Pero bueno, entonces nada más, a mí podemos hablar de la libertad en el sentido positivo, qué tanto puedo yo hacer, y también de la libertad que conozco en el sentido negativo, ¿no? ¿Qué margen de libertad tengo con esta serie de cosas y condicionantes que ya sé que obstaculizan un ejercicio supuestamente libre y absoluto, que tampoco creo que exista del todo, ¿no? En una dinámica libre nos encontramos con esta cuestión. Mencionabas hace un momento, Alejandro, ¿a qué libertad nos estamos refiriendo? Yo, más que estar pensando en la libertad formal, estoy pensando un poco en la crítica que se le puede hacer al cómo accedemos al concepto de libertad en nuestra forma material de actuar. Me explico. Yo desconozco gran parte de mis derechos constitucionales en México. Y ante ello yo no soy libre. Al desconocer las reglas con las que se mueve este juego, yo soy incapaz de tomar las mejores decisiones y por tanto la libertad es hablar de responsabilidad. Responsabilidad por mi libertad y responsabilidad por la libertad del otro. O sea, no puede ser una cuestión egoísta. La libertad es una cuestión de grupo, de conjunto, o sea, algo que se construye a partir de que te identifico y que en esta identificación digo, yo no soy ni mejor ni peor que Alejandro, somos iguales ante la ley y somos libres. Y por tanto, cada uno puede tomar un conjunto de acciones a conciencia. Pero esto implica necesariamente que los dos poseamos el mismo grado de libertad, no. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso tú conoces más la Constitución mexicana y entonces tú tienes un mayor grado de libertad que yo. Entonces, también hablar de libertad es hablar de conocimiento y de educación. Me acuerdo de la canción de John Lennon, que para mí, bueno, más al margen de Imagine, que es lo que todo el mundo trae en la bandera con Lennon, ¿no? Que era Working Class Hero. Y en Working Class Hero Lennon decía, ¿no? Tú creías que eras tan libre y sin clase, ¿no? Y tal, porque estás distraído con la tele, porque ves porno, porque esto, porque lo otro, y tú crees que ahí ya eres libre. Y a lo que tú estás apuntando, es algo muy importante porque, por ejemplo, todo el derecho mexicano se sigue fundamentando en el papel, ¿sí? Todo el derecho mexicano se sigue fundamentando en el papel. Entonces, mientras yo no conozca y además el derecho es fundamentalmente punitivo, más que afirmativo, es negativo. Entonces, si yo no conozco, por ejemplo, dices tú la Constitución mexicana, pues no voy a saber ese número de libertades y ejercicios ilimitantes
que yo tengo y las cuales además puedo exigir a través de eso como una cuestión que me va a permitir en los términos políticos sociales en los que vivo, habitar con mucha mayor, ya no voy a decir libertad porque entonces me meto otra vez en el problema de lo que estamos hablando, sino soltura, pues, ¿no? Como un rango mayor de juego. En esto que estás señalando, Alejandro, bueno, la libertad pues, también va asociada con la justicia, con la impartición de justicia. Y Derrida ya lo dice muy claramente, el derecho no es la justicia, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo eso para otro lado. No, pero creo que era más importante por un lado que mencionaba Joaquín, no nada más por equipararlo a la justicia, Héctor, sino por el hecho de una pregunta filosófica importante. ¿Qué tanto acceso tiene el ser humano para conocer su propia libertad? O sea, para conocer el potencial de acción de su libertad. Y qué tanto acceso, por lo tanto, tiene en su actuar a esa libertad. No, yo estaba haciendo el señalamiento nada más, pero iba a lo siguiente, ¿sí? Que prácticamente apunta a esto que comentabas tú y Joaquín, ¿sí? La cuestión de la internalidad, ¿sí? Es decir, nosotros como individuos, como sujetos sociales, nacemos en una sociedad y vamos internalizando todas esas nociones que nos van a permitir ser funcionales en esta sociedad en la que nacemos y vamos a ir creciendo y nos vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y entonces esa internalización de lo que nos va a permitir funcionar también nos va permitiendo definir hasta dónde podemos ser libres o no podemos ser libres, ¿sí? Y a partir de ahí incorporamos una cierta noción de libertad en la que mientras no transgredamos, no vayamos más allá de lo que la sociedad nos impone y que ya lo internalizamos, podemos ejercer la libertad, ¿no? Y llegamos al super yo, que sería un tema totototota para este punto, ¿no? El super yo como policía que en un momento hasta nos autorrestringiera a hacer o no hacer tales cosas de acuerdo a las normas que yo ya integré como propias y que también en el aspecto ya no solo legal, sino moral, me van haciendo una propia cerca, un propio límite a mi actuar, ¿no? A mi actuar. Y eso es todo un tema enorme relacionado con la ética, que era algo que tú apuntabas como muy importante, claro, Joaquín. Es una libertad de pulserita, y me explico. Cuando tú vas a uno de estos hoteles de todo incluido, o uno de estos lugares de fiestas, parques de diversiones, donde te dan una pulserita. Por favor, da buenos ejemplos, ¿dónde? Six Flags, México, algún hotel, no haré propaganda. Entonces, cuestiones por el estilo, es todo lo que tú pagas una cantidad y te dan una pulserita de X color, según se hace, yo no voy. Y en base a ese color tú tienes derecho a ciertas cosas, por ejemplo, barra libre, entrada a los bares, entrada a las cuestiones. Entonces, tú te haces acreedor a un parque de diversiones, de libertinajes, que no libertad. O sea, estamos trabajando en el campo de la libertad individual. Bien. Bueno, continuamos después de una pausa, regresamos, no se despegue su televisor, estamos en Conceptos en Juego. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TV UGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TV UGED ha renacido. Con visión universitaria.
Estamos de regreso en Conceptos en Juego con el concepto de libertad. Joaquín estaba haciendo algunos planteamientos, quizá retomémoslo. Sí. En este sistema capitalista, la libertad tiene un precio. Y si tú puedes pagarlo, tendrás acceso a un conjunto de libertades de diverso nivel, a productos que te proporcionarán placeres y cuestiones por el estilo, pero también la cuestión de la supuesta libertad de elección. Es decir, tú podrás elegir entre un celular Nokia y un, no sé, Apple. ¿Cómo se llaman esas cosas? Esos celulares caros. El que no iba a hacer propaganda. Esas ahí cosas, está. sí, claro. Todas esas cuestiones económicas nos las venden como la oportunidad de aplicar tu voluntad de elección. Otro lugar donde se aplica eso, por supuesto, es en las urnas. Dicen, ahí está tu capacidad de elección, limitada a un A o B. Los exámenes cada vez son más de opción múltiple, o sea, no hay una libertad del alumno de explicar lo que entendió de la clase. No, es importante que se cumplan los contenidos básicos a pesar de que quede toda la comprensión de lado. Entonces, el alumno ya no tiene elección de decirle al profesor, quizás yo no entendí como usted me estaba planteando las cosas, pero entendí el problema. Y esa es una libertad de pensamiento que también se está perdiendo. Ahora le hacemos más caso a una computadora que a la propia intuición o al estudio y el conocimiento. A mí me gustaría como voltear la tortilla sobre tu ejemplo por aquello que decías y que me parece como relevante, ¿no? O sea, parece en esta cuestión de si la libertad capitalista tiene un precio o la libertad, ya no digamos capitalista, ¿no? Sino porque indudablemente está metida dentro de un sistema, pero bueno, digamos que tú vas a este parque de diversiones o lugar o tal. Lo que tienes a lo mejor no es una mayor o menor libertad de elección, sino una menor restricción, ¿no? Y entonces a través de ahí se quiere definir la libertad, ¿no? El que tiene más dinero está menos restringido. El brazaletito le da acceso. O más libertad. Pues es que no sé si sea equiparable a más libertad, porque si la libertad es justamente una afirmación en el poder realmente hacer algo, en todo caso sería una mayor libertad en cuanto le quitas lo negativo. Es decir, nada más le permites más, pero no es que realmente este agente, digo, a mí me parece como interesante el debate por ese lado. Pero es que es ¿no? el concepto de la libertad liberal, ¿sí? O sea, es como te venden la idea de tu libertad, ¿sí? En base a tus capacidades adquisitivas o tal. Por eso es lo que habría que poner en cuestión. O sea, justamente. Pero eso es lo que el ciudadano común y corriente cree como libertad. Pues sí, pero digo, ¿y nosotros qué diremos al respecto? Bueno, ¿Nos vamos a quedar ahí? No, precisamente estamos cuestionando y criticando esta noción de libertad liberal que únicamente, si le escarbamos un poquito vamos a ver que lo que logra es una sumisión del sujeto al sistema, ¿sí? Es decir, no le otorga la libertad, pero lo hace libre, pero a la vez lo convierte en un sujeto sumiso. ¿Y qué constituiría, en este caso, pues, vamos a seguir la línea, qué constituiría, pues, esta emancipación de las cadenas del sistema o tal, no sé? Es que cuando no estás dentro de esta opción de elección, estás en una independencia irresponsable. Es decir, soy independiente y por tanto me considero libre, que no es el caso. O sea, la libertad requiere conocimiento, la libertad requiere responsabilidad sobre el quehacer. Eso es la libertad. O sea, la libertad es un concepto construido a base del estudio y la inteligencia. No es un concepto creado a partir de ver Mickey Mouse o ver fútbol. De un acceso a productos o bienes. La ¿no? cuestión es que acá, en este sistema capitalista, la libertad
se ha materializado y se ha vuelto un producto. Es decir, pareciera que se ha vuelto un producto, pero lo que te están vendiendo es independencia sin consecuencias. Es decir, entre más lejos estés, ¿para qué vas a Las Vegas? Vas a Las Vegas para aprovechar el libertinaje más pleno. O sea, bueno, pero además eso de sin consecuencias también es un poco ficticio, pues habrá quien se lo crea, como dice Héctor, a lo mejor en esa noción de libertad, de a mí no me va a pasar, pero bueno, el hecho de que vayas a Las Vegas a poder hacer lo que sea no quiere decir que no haya consecuencias. Claro. Toda nuestra libertad está condicionada, toda nuestra libertad, o sea, quiere decir, hay condiciones en nosotros, no que haya ataduras, pues. Pero mucho de ese conjunto de personas cree que yendo a confesarse habrá borrado cualquier tipo de consecuencias posteriores. Ya no sé ahorita quién crea muchos de los que van a Las Vegas. Muchos de los que van a Las Vegas. Muchos de los que van a Las Vegas. Es decir, aquí la cuestión está en que la libertad la libertad con la Constitución liberal se le asigna al individuo la responsabilidad de ser libre, pero sin dejarle ver que está oprimido por el sistema, ¿sí? Es decir, en este sentido, lo que decía Lenin, sí, y la concepción de Lenin, ¿no? Cuando se dirigía al pueblo y le decía, bueno, los mencheviques, la crítica de los mencheviques, que eran los contrarrevolucionarios, va dirigida, la libertad que tienen, va dirigida a debilitar el gobierno obrero, ¿sí? Y si usted está decidido a sostener estas críticas de la contrarrevolución, lo que vamos a tener que hacer es ponerlo delante de un pelotón de fusilamiento, ¿sí? Pero si no, si usted elige lo contrario, bienvenido, ¿sí? Sí, todas estas elecciones, creo que Joaquín lo mencionaba, y en alguna ocasión también mencionábamos ya el problema con la democracia y demás, ¿no? Hay que ver hasta dónde se nos da realmente o hasta dónde podemos elegir y cuál es el rango de esta libertad. Tú te pones frente a una urna, ahora nos va a pasar en el 18, y bueno, sí eres totalmente libre de votar, pero vota por estos 3 o por estos 4 que están acá, y estos 3 o 4 yo te los pongo. Además, tú no sabes exactamente bien, al menos de que estés ahí, y tampoco tienes un rango de escogerlos ni de ponerlos, y te ponen ante la supuesta libertad de ir y poner un voto para ejercer una ciudadanía que ya dijimos que es un ejercicio muy poco y que tampoco creo yo que abarque el hecho de ser ciudadano, ¿no? Sí eres libre. La cuestión es, ¿tienes el carácter de afrontar las consecuencias y, para empezar, negar las votaciones como un ejercicio democrático? Pues no sé si todas las personas vayan a elegir eso. Es que no tienen por qué elegir eso. No tienen por qué elegir eso porque son libres. Esa es la cuestión con la libertad. Pero si tú moralmente te sientes atacado por unas elecciones corruptas, no solo implica el decir voto o no voto, sino realmente materializar en acciones que potencien tu libertad y decir, yo no tengo por qué seguir reglas de un juego corrupto, para empezar. Y la otra cuestión es... pero todos estamos dentro de un juego. La otra cuestión es, eres libre de votar, pero si votas por X candidato, ¿sí?, vas a hacer que nos lleve, que sea otro Chávez. Sí. Ah, sí, claro. O sea, sí, es la forma en que maneja. Es que, como diría Sartre, estamos condenados a ser libres. ¿Y eso qué implica? Que si realmente quisiéramos ser libres, tendríamos que actuar en consecuencia. Y eso tiene consecuencias, muy graves. O sea, no es una cuestión necesariamente afortunada. Porque cuando tú quieres ejercer tu derecho a la libertad, probablemente, muy seguramente, te topes contra voluntades contrarias que quieran mantener el sistema de las cosas, porque aquí, en ese sistema, encuentran su libertad, porque tienen la capacidad de pagarla. Y por ello son capaces de negar la libertad a cualquier otra persona con tal de poder seguir viviendo su vida como es. Bien, pues ya estamos por
así rápidamente, Alejandro. Ante este programa ustedes son libres de ver, pensar, no pensar. Esperemos que hayan podido acompañarnos en alguna parte de esta línea de pensamientos y que esto los invite a jugar con este gran concepto de la libertad que después seguramente abordaremos en otra ocasión. En esta ocasión ustedes tuvieron la libertad de hablar lo que quisieron. El televidente espero que haya tenido la libertad para elegir quedarse acompañándonos o no. Finalmente, dice el eslogan de la universidad: la verdad os hará libres. Y bueno, Joaquín lo decía, el conocimiento, la verdad, mientras uno esté informado, tiene uno más margen para ser libre en esta sociedad. Muchas gracias, Alejandro, Joaquín. Un saludo a Elizabeth, que por ahí luego nos va a acompañar. Y los invitamos a la siguiente transmisión de Conceptos en Juego. Recuerden, Conceptos en Juego los martes a las 22:30 y repetición los jueves 23:30 por TVUG. Muchas gracias. Hasta luego.